consulta. Adelante. Hemos hablado de sacar la levadura de la casa y uno la busca y es suficiente entonces poner todo en una caja y llevarla al patio o a la bodega que está en el patio, o tengo que llevarla más lejos, tengo que botarla. ¿Qué implica el sacarla? ¿La saco hasta dónde? Mira, eh, vamos a ver, como bien explicaba Felipe, tiene que ver. Primero voy a hacer un comentario a lo que él dijo, porque él dice, habló del Ashkenazí y el Sefardí. Para quienes no saben, hay dos líneas de judaísmo que son las más conocidas a nivel mundial, que es la línea Ashkenazí, que es la línea de los polacos, de los rusos, de Europa Oriental, ¿ya? Y la línea Sefardí es la línea de los españoles, de los portugueses, de la cual nosotros nos sentimos identificados con ese tipo de línea de judaísmo, ¿ya? El Ashkenazí, que es el típico judío que ustedes ven en la calle, en las películas, de negro, que visten de blanco solamente y negro, que tienen llega como los rulitos colgando, con kipá, eso es la línea típica, es Ashkenazí, que es una línea que de ahí nacen los ultraortodoxos, que es una línea obviamente muy ortodoxa, entonces ellos van pero al detalle, el detalle, el detalle, que es lo que estaba hablando Felipe, en el fondo que ellos dejan muchas cosas fuera. Los sefardí no, el sefardí es un poco más apegado a la Torá y no tanto a la tradición, igual considera la tradición, pero tiene mucho más margen, más tolerancia. Entonces, en rigor, la Torá habla 5 granos que no se pueden comer en su proceso fermentado, ¿ya? Eso es en rigor. Ahora, lo que tú me dices, ¿qué dice? La Torá dice, literalmente, no va a haber levadura en vuestras casas, ¿ya? Entonces, la verdad es que si uno fuera muy riguroso, nosotros deberíamos sacar toda la levadura, botarla en el basurero y tirarla para afuera, ¿ya? En rigor. Pero nosotros decimos, también tenemos que tener cierto margen, tenemos que ser cuidadosos en eso. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, yo tengo pan, tengo comida congelada. En lo posible, trato de esa comida y de todo lo de pan que tengo guardado, me lo como durante estos días que quedan de pesa. O sea, antes de pesa. Para que idealmente, en lo posible, no me encuentre con lo mínimo posible para pesa. ¿Ya? Ya, Ahora, yo compré, hice mi pedido de mercadería a inicio de mes y compré un montón de paquetes de fideos, compré esto, compré este otro, compré galletas, qué sé yo. Bueno, ¿para qué voy a botarlas? Voy a guardarlas en una caja y las vamos a dejar afuera de la casa o las vamos a dejar en una bodeguita, en el fondo en un lugar donde nosotros podemos sacarlo de nuestra vista y sacarlo de nuestro entorno para decir que eso no lo tenemos en nuestro poder en ese minuto, ¿ya? No es parte de nuestra dieta, no es parte de lo normal nuestro. Eso en el ya, fondo es perfecto. defensa, ¿ya? Por eso lo hacemos de esa forma, Gracias. un poco siendo más flexible. Pero si tú me dices qué dice la escritura, bueno, la escritura dice esto puntualmente es así, ¿ya? Para que ustedes lo tengan claro. Esa, digamos, es la pregunta, ¿ya? Entonces, volviendo al ser, habiendo hecho toda esa explicación, que me parece en realidad todo súper bueno, en la página 5, bueno, a todo esto, nosotros generalmente, ¿cómo lo hacemos cuando celebramos el Seder? Por lo menos hablo de lo que es mi casa. Yo generalmente tomo el Seder que ustedes ven acá tal cual y voy punto por punto explicándolo, leyéndolo, diciendo las verajot que corresponden, las bendiciones. Así lo voy haciendo regularmente, ¿ya? Eso es como la forma que nosotros tenemos de hacerlo. Eso toma bastante tiempo, por eso la idea es, yo le decía al hermano Ricardo, lo ideal es que uno pueda esto leerlo varias veces para que manejarlo, cosa que cuando llegue un título, un concepto, uno ya sepa de qué se trata y va más rápido que irlo leyendo, qué sé yo, y a veces eso se hace como bien tedioso y poco dinámico. Entonces la idea, por lo menos en nuestro caso, lo hacemos así regularmente para esta fiesta. Es importante antes aclarar también lo siguiente. Esto sí también me parece súper importante que lo conversaba con un hermano durante la semana. La fiesta de Pesaj es una fiesta que es exclusivamente y únicamente para el pueblo de Israel. Am Israel. Dice la fiesta de Pesaj que esta fiesta no la puede celebrar cualquiera.
lo dice tal cual, que incluso aquel que la quiera celebrar, para que la pueda celebrar, tiene que convertirse al pueblo de Israel. Y esto es importante, porque hay fiestas en las cuales no es así, hay fiestas en las cuales la fiesta es para el israelita como el extranjero. Esta fiesta no es así. Entonces, nosotros... Samuel, mira, Maximiliano de hecho ahora mismo está diciendo algo por el chat. Dice que no quiere participar porque no está circuncidado. Ya, perfecto. Ahí hay Así un que si punto puedes tocar ese importante. tema. Ya, me parece, gracias Felipe. Justamente iba para allá. Entonces, ¿quién es Am Israel? ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Ya? ¿Cómo lo entendemos nosotros? El pueblo de Israel, Am Israel, el pueblo de Israel, para nosotros entendemos que la figura de Yeshua como Mesías es la más importante para nosotros, ¿ya? El judaísmo tradicional dice, para que ustedes sean parte, ustedes que son gentiles, ustedes que no tienen madre ni padre judío, no tienen apellido judío, no tienen sangre judía certificada, para ustedes llegar a ser judíos, tienen que hacer una conversión. Y esa conversión la tienen que hacer y nosotros los rabinos vamos a certificar de que ustedes la conversión es correcta. Y si esa conversión no es correcta, si nosotros no le damos el visto bueno, ustedes nunca van a ser judíos. Eso dice tal cual, literalmente, el judaísmo. Y eso tiene una serie de normas y de cánones, entre eso la circuncisión. Para ellos es una obligación estar circuncidado. Nosotros hemos entendido lo siguiente. De hecho, disculpa, déjame agregar algo. De hecho, hay algunos rabinos ultraortodoxos que para la conversión exigen negar a Yeshua como el Mesías. Negarlo, literal. Sí, como decir que Yeshua no era el Mesías. Para poder ser conversos. Yo diría que gracias Felipe, yo diría que la gran mayoría, casi todos, te dicen que tú tienes que negar al Mesías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la facultad de decirte tú eres judío o tú no eres judío, entendiendo eso dentro del judaísmo. Entonces, por eso, ya entramos en otro tema que es mucho más grande, que el judaísmo es bastante elitista, que no deja entrar a cualquiera, ya, entonces tú no puedes llegar a ir, de hecho tú no puedes llegar a ir ahora mismo a la sinagoga que está en Viña del Mar, tú vas y puedes decir yo quiero entrar, te van a decir que no, yo he ido, ¿ya? Y te dicen, ok, ¿usted quiere venir? Sí, bueno, perfecto, déjeme sus datos anotados, déme su teléfono, nosotros vamos a hablar con las personas que corresponden acá y lo vamos a llamar. Pero usted que llegue y entre, no, usted entra solamente acá con invitación, ¿ya? Y yo lo he hecho, y no te llaman, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el judaísmo. Entonces, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Dice, nos explica el Nuevo Testamento, nos explica Yeshua y explica muy bien Pablo, o más conocido como Rabino Shaul. Él explica que el judaísmo cerró sus puertas. A ver, ¿cuál es el propósito de Israel? Me estoy yendo más atrás, pero para explicar ese punto. El propósito de Israel es ser luz a las naciones. Ese es el propósito de Israel, ser luz a las naciones. Y resulta que Israel no quiso cumplir ese propósito porque Israel se encerró en estudiar la Torá y no le habló el resto de lo que significaba ser luz a las naciones. No le habló. Entonces, como Israel no cumplió su propósito, el Eterno no es que, a ver, no es que lo desechó, sino que incluyó ahora a las naciones en este propósito. ¿Ya? Entonces, por eso Pablo dice que del olivo natural, es decir, el pueblo de Israel natural, injertó a las naciones, injertó a quién, a los gentiles. ¿Quiénes son esos? Nosotros. ¿Ya? Yo en ese punto de vista soy un gentil porque no tengo certificado bajo el judaísmo, certificación de padre o madre judía o un apellido judío reconocido, aunque lo sea reconocido, pero si mi padre no es un judío reconocido, no soy judío para el pueblo, para el judaísmo tradicional. Entonces, mira, quisiera agregar algo de Colosenses, que habla el rabino Shaul a los colosenses, por supuesto, hablando de a una cajal que no era en su totalidad judíos de ascendencia, digamos. Él en el capítulo 11 les dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, al aceptar la liberación por parte del Mesías de nuestra esclavitud del pecado, en la circuncisión de Mashiach, dice aquí, ¿viste? Entonces, sí, nosotros
terminamos creyendo que el Mesías es el Redentor de Israel y por su mérito nosotros somos salvados, pasamos a ser parte del pueblo con todas las de la ley, porque por su circuncisión fuimos circuncidados. Eso. Claro, entonces, eso justamente es lo que iba a comentar. O sea, ¿qué pasó? El olivo natural, nosotros fuimos injertados en ese olivo natural. Dice, el olivo silvestre fue injertado en el olivo natural y somos parte de ese mismo olivo natural que cumplimos, tenemos los mismos privilegios y los mismos requisitos, los mismos privilegios y obligaciones que tiene el judaísmo tradicional. Eso dice que lo explica Pablo justamente en sus cartas y por eso habla de ese injerto, ¿ya? Ahora, esto queda muy claro cuando en Hechos 15, cuando los discípulos, los apóstoles, los que vivieron con Yeshua, ¿cierto? Se empiezan a encontrar que empiezan los gentiles, que antes no era para nada considerado parte del pueblo de Israel, los gentiles empiezan a aceptar al Mesías Yeshua y a sumarse al judaísmo. Y ellos, los apóstoles, dicen qué es lo que pasa con Pedro, cuando él tiene el sueño, ¿cierto? Me estoy alargando mucho más, pero para que explique este punto nomás y con esto termino. Donde Pedro tiene un sueño, ¿cierto?, de los animales impuros, y el Eterno le muestra varias veces, y después le dice, ahora entiendo que en el fondo finalmente no es que me está diciendo que yo como animales impuros ahora, sino lo que me está queriendo decir es que ahora los gentiles, nosotros ahora también son parte del pueblo de Israel, y que yo no puedo negarme a que los gentiles se conviertan al judaísmo de la época, al judaísmo del año 30 después del Mesías, estamos hablando de esa fecha, ¿ya? Entonces, Pablo también explica todo esto, que la circuncisión del corazón, que de hecho Deuteronomio lo habla, Deuteronomio 30 y algo habla de la circuncisión del corazón, que es más importante que la circuncisión de la carne. Y Pablo dice, si tú eres circuncidado en la carne y no guardas la Torá, no te sirve de nada tu circuncisión. Olvídate de eso. Pero si tú eres circuncidado en tu corazón, no en tu carne, en tu corazón, no has sido circuncidado en tu carne, pero guardas toda la Torá, tu incircuncisión te cuenta como circuncisión, e incluso tú pasas a ser un judío más judío que los otros que han sido circuncidados. Eso lo dice Pablo. Incluso el Talmud, la tradición hebrea judía, explica exactamente lo mismo. Dice, aquel que no es circuncidado y guarda la Torá y la guarda bien, pasa a ser un judío más piadoso que aquel que es circuncidado y guarda la Torá. Así, tal cual lo dice el Talmud. Nosotros nos basamos en eso para toda esta explicación que le estoy dando de por qué nosotros sí somos parte del pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, volviendo atrás, esta fiesta es solamente para gente del pueblo de Israel, ¿ya? Es decir, aquel que no ha ingresado al pueblo de Israel mediante la sangre del Mesías, es decir, que no reconoce a Yeshua como el Mesías, no celebre esta fiesta. Es decir, yo tengo un pariente que me encantaría que pueda celebrar, que me encantaría que pueda vivir todo esto, pero este pariente la verdad es que no ha sido convertido, no ha aceptado al Mesías en su corazón, no tiene esa conciencia de tener un Salvador. Entonces, ¿sabes qué? No lo hagas, no lo celebres, no le digan que lo celebre. ¿Por qué? Porque esta fiesta conlleva en sí una gran responsabilidad. Entonces, esto que es una gran bendición, se puede transformar en una maldición para aquel que en el fondo no entiende lo que está haciendo y que la Torá te dice que esto no es para este tipo de personas. Es así de claro y es así de simple. La Torá dice, esto es para el pueblo de Israel, no es para el extranjero. ¿Ya? Y cuando entendemos extranjero, insisto, se refiere a quienes no han reconocido al Mesías Yeshua, porque la Torá nos explica de que en el Mesías Yeshua nosotros estamos circuncidados en nuestro corazón y pasamos a ser pueblo de Israel, Am Israel. ¿Ya? Esa es una introducción muy importante de aclarar antes del ceder. Entonces no puedo invitar a cualquiera en todo esto. Obviamente los niños que son parte de hijos de creyentes y que están en todo este proceso, no le podemos exigir que ellos que hayan aceptado al Mesías en su corazón porque son niños, ¿se entiende? ¿Ya? Están están incluidos dentro de este proceso. Ahora, volviendo, página 5, voy a ir avanzando un poquito más rápido porque si no nos vamos a demorar mucho. En la página 5 entonces nos habla de la búsqueda del Hametz. Acá se hace una dinámica bien bonita con los niños, donde generalmente todo esto nosotros lo buscamos días antes, estamos varios días antes sacando todo esto de la casa, miramos la despensa o la alacena donde tenemos las cosas de comida, sacamos todo lo que creemos que no corresponde, lo metemos en una caja, ¿ya? Le ponemos un scotch y dejamos la caja afuera en el patio o en una bodega, o si no tienes bodega, por último lo metes, en último caso,
en una pieza, una habitación que no uses en tu casa, en una parte que en el fondo lo puedas dejar totalmente apartado, ¿ya? Y dejamos una parte de miga a propósito, cuando antes de empezar la fiesta de Pesaj, la dejamos a propósito en una esquinita, en un lugar, entonces se hace un simbolismo que es bastante bonito, donde los niños buscan la levadura. Entonces se dejan hacer una parte, en un mueble, que sí, los niños van y la encuentran, de hecho, se hace, incluso algunos lo hacen con una linterna o con una vela, que van y en el fondo, la encontré, y esto en el fondo es lo que yo saco, y lo boto, y una vez que yo en el fondo hago ese ritual, que lo puedo o no lo puedo hacer, como digo, es más que nada para los niños, para que sea figurativamente para ellos, simbólicamente para ellos. Entonces, después de esto, yo saco todo esto y paso a la página siguiente, donde hago una declaración, donde yo digo que ya no hay más posesión de la levadura en mi casa. ¿Ya? Esto lo habla la página 6. Entonces, ¿alguien dijo algo? Esto lo habla la página 6, que dice arriba, que es lo que está con Celestito. Felipe, ¿puedes bajar un poquito, que nos está bajando? Se fue, se va a reconectar, ya. Entonces, en la página 6, lo que continúa acá, un poquito más abajo, dice: todo pan con levadura y levadura que esté en mi posesión, ya sea que yo lo haya observado o no, ya sea que lo haya buscado o no, deberá ser declarada nula y considerada sin valor como el polvo de la tierra. ¿Ya? Hace una declaración en el fondo donde yo digo: ya no hay más levadura en mi casa, y en el fondo la saco. ¿Ya? Como le decía, y de hecho el Seder es bien claro, la verdad, es bien ameno. Dice: ¿por qué comer cualquier cosa leudado que tuviera levadura sería tan severamente castigado hasta el punto que uno podría ser cortado del pueblo de Israel, del pacto de Adonai? La respuesta reside en el hecho de que en Pesaj, que es una fiesta rica en simbolismo, y la levadura es usada en toda la escritura como un símbolo de pecado. ¿Ya? Por eso es lo que yo le decía, en esta fiesta que es muy especial, la idea es sacar como todo el pecado que tenemos, por eso lo hacemos de esa forma. ¿Ya? Incluso esto lo habla el rabino Shaul, y explica ahí que el rabino Shaul se refirió a esto de retirar la levadura de la casa. Entonces, vamos a la página 7. Ahí partimos, ahí digamos con este asunto de la búsqueda de levadura, partimos el Seder de Pesaj. Continuamos, ¿cierto?, en la página 2. Voy a revisar si tengo batería. Si estoy bien de batería. En la página siguiente, la página 7, ahí en parte una bendición, digamos, especial, ¿ya? Y partimos con el encendido de las velas. Es decir, acá partimos nosotros nuestro Shabbat, ¿ya? Con el encendido de las velas. Como les explicaba, Pesaj es un Shabbat Shabbatón, es decir, un día festivo, en el cual no deberíamos trabajar. La Torá nos dice que no trabajemos ese día en particular, ¿ya? Si tú estás obligado a trabajar, trabaja, porque no te toca otra opción. Pero si está en tu poder pedir el día libre, o tienes cosas que hacer, tratas de hacerla los días antes y déjate ese día disponible para poder cumplir con lo que en el fondo la Escritura nos está diciendo, que no trabajemos ese día. ¿Ya? Parte entonces con el encendido de las velas, como lo hacemos para un día de Shabbat, ¿cierto? Que encendemos 2 velitas. Samuel, ¿Sí? Samuel, una consulta: ¿es solamente el día miércoles que no se trabaja o toda la festividad? Ya, el día, en realidad el día jueves, porque parte el miércoles en la tarde, a la caída del sol, ¿ya? Por consenso, digamos, a las 6 de la tarde, pero cuando cae el sol del miércoles hacia el día jueves, ¿cierto? Vendría a ser la festividad hasta que se cae nuevamente el sol del día jueves. Eso, en rigor, ese día sí o sí es Shabbatón. Después, los otros días que entran en la verdad es que en eso no hay consenso en los rabinos. ¿Ya? Los sabios de la Escritura dicen que por un lado son días de fiesta, ¿ya? Pero son los días en los cuales nosotros, por ejemplo, tenemos permitido cocinar. Nosotros el día de Shabbatón no tenemos permitido cocinar, pero los días de fiesta, toda la semana de la fiesta, sí tenemos permitido cocinar. Entonces ellos nos explican de que en el fondo, si tú pudieras estar sin trabajar, ideal, fantástico. ¿Ya?
pero se entiende que es sumamente complicado hacerlo. Entonces, por ejemplo, como te explico, el tema de la comida, o sea, para el día jueves, nosotros no tenemos que cocinar, nosotros tenemos que cocinar el día miércoles como que fuera un día viernes para el día sábado, y el día jueves lo único que hacemos es calentar el alimento, ¿ya? Pero no cocinar. ¿Por qué? Porque no tenemos prohibido ese día cocinar, porque la Torá nos habla de que no tenemos que trabajar. Eso es un ejemplo. El maná también nos explica, nos da a entender lo mismo, ya que el día sábado no era un día que la gente podía salir a buscar el maná, sino que el viernes se le daba la doble porción. Y eso nos enseña por qué el viernes nosotros cocinamos doble para comer el día viernes y el día sábado. En este caso es lo mismo, pero no podemos cocinar un día para toda la semana, ¿ya? Entonces eso nos enseña, los sabios dicen, tú los otros días puedes cocinar, por ende también podrías trabajar, si estás obligado a trabajar. Pero si tienes la oportunidad de no trabajar de frentón, o por lo menos de bajar tu carga de trabajo al mínimo, trata de hacerlo. ¿Para qué? Para que no sean días cualquiera, ¿ya? Ahora, el mandamiento en sí dice que el primer día, el día de Pesaj, y el último día de la fiesta de panes sin levadura son Shabbat, Shabbatón. No podemos trabajar esos 2 días, sí o sí. Eso lo dice así claro. Samuel, Tal cual. Adelante, Rubén. mira, con respecto a lo que usted está diciendo, acá en Levítico 23, el versículo 7 y 8 dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, lo que estaba hablando. Claro. El 8 dice: y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. La ofrenda encendida, en este caso, para ti, ¿cuál sería? En ese caso, mira, que te lo voy a leer acá en una versión de las escrituras en hebreo. Dice, versículo 8, durante uno de los 7 días deberán, durante cada uno de los 7 días deberán ofrendar al Eterno ofrenda de fuego. ¿Ya? Lo habla como ofrenda de fuego, paréntesis, alusión a las ofrendas de Musaf, ofrendas adicionales. ¿Ya? Eso se refiere, entiendo yo, que se refiere a las ofrendas que se hacían en el Mishkan, en el templo. En el Mishkan siempre se hacen ofrendas, en el templo siempre se hacen ofrendas. Ahora, obviamente, el templo no está en pie. Pero, además de las ofrendas que estaban en el templo, se habla de una ofrenda musaf, es decir, de una ofrenda adicional. Es decir, se ofrendaban 2 corderos, ya uno en la mañana y uno en la tarde, todos los días, pero además se hacía otra ofrenda para ese día. A eso se refiere. Ya, mira, pero bien, eso era en el antiguo, digamos, en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto con Yeshua, ¿cierto? Con Jesús ya crucificado, nosotros pasamos a ser injertados al pueblo de Israel, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles serían eso, el simbolismo de los corderitos que dices tú, de esas ofrendas adicionales? ¿Cuáles pasarían a ser ahora? ¿Pueden pasar a ser los cultos o las reuniones que se hacen en los Shabbat? ¿O Mira, cuáles pasarían a ser esas ofrendas adicionales? Mira, ¿cómo lo explica el judaísmo? El judaísmo lo explica de la siguiente modo. Dice, hoy en día no hay templo, por ende no se pueden hacer los sacrificios diarios que se hacían en el templo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir esto si no tenemos el templo? Entonces ellos dicen, la forma de poder cumplir con estas ofrendas diarias son oración. La oración viene a reemplazar el sacrificio. Eso dicen ellos. ¿Ya? Entonces, por eso el judaísmo tiene una estructura donde, el judaísmo tradicional, donde exige todos los días que hayan oraciones, y ellos dicen, se ora esta oración, se ora a tal hora del día, después se ora a esta hora del día, y te dan todo un programa de lo que tú tienes que hacer. Nosotros no lo pensamos de esa forma, como judaísmo mesiánico, no lo entendemos así porque en realidad creemos que es una estructura que pierde el fondo. O sea, ¿qué pasa? El judaísmo va y lee unas oraciones, va, la lee, y eso es todo. Ya nosotros decimos no. Nosotros cuando oramos no tenemos esa estructura, sino que oramos dirigiéndonos una oración, digámoslo así, una oración libre, dirigiéndonos a Dios, ¿ya? No un rezo. Esa es la diferencia. No hacemos un rezo, hacemos una oración. Pero esa oración viene a ser como el cordero que se sacrificaba todos los días.
Así lo entendemos nosotros, en especial. También se puede entender, o sea, podría ser, si tú me dices, nosotros lo entendemos o queremos hacerlo como los cultos, también puede ser perfectamente. Nosotros decimos, esta oración tú la puedes hacer en tu casa y deberíamos hacerla nosotros todos los días, estar orando, y ese sería nuestro sacrificio, digamos, por así decirlo, nuestra ofrenda, más bien no sacrificio, nuestra ofrenda, ¿ya? De esa forma lo entendemos. No. Ya mira, es que nosotros, como tú decías delante, pertenecemos, ¿cierto?, a una entidad igual que religiosa, ¿cierto?, que es basada en el pueblo de Israel también. Nosotros esos 7 días no lo trabajamos, ya, porque como también te dice que durante los 7 días se harán esas ofrendas encendidas, ¿cierto?, que también como simbolizan esos 2 corderitos que pueden ser cultos de adoración en la mañana y en la tarde. Nosotros durante esos días no los trabajamos, ¿ya? Es más que nada como para que, no sé si te lo había conversado a ti, o para que lo sepan ahí también, ¿cierto? Pero nosotros en base, digamos, a lo que dice la Escritura y a lo que es el nuevo mandamiento también, lo hacemos así. Tenemos Fantástico. No, súper, y por eso decía que explicaba que en rigor en los días que obligadamente no nos corresponde trabajar, no tenemos que trabajar, es el primero y el último día, ¿ya? Durante la semana, insisto, es una discusión de rabinos que llevan muchos años estudiando y mucho tiempo discutiendo y no hay un consenso. Por eso finalmente dicen, bueno, si puedes no trabajar, no lo hagas. Si te toca trabajar, no estás quebrantando. Pero sí entiende que estos días son especiales. Entonces, si tú tienes un trabajo libre, por ejemplo, ¿y eso qué significa? Que tú no vas a tener una remuneración en esos días, pero te permite, no sé, trabajar mediodía, vendes algo, qué sé yo, X, entonces quizás puedes abrir mediodía y el Eterno te va a sustentar. Si puede ser que tú juntaste dinero durante el año y esa semana te la tomas como semana de vacaciones, fantástico. Hay mucha parte del judaísmo que hace eso. Se toma esa semana completa como vacaciones y pueden hacerlo y acomodan sus vacaciones para esa fiesta y la fiesta de Sukkot también, de cabaña, ¿cierto?, de tabernáculo. Lo mismo, fantástico, ¿ya? Pero en rigor, así, en términos duros de la escritura, si yo trabajo los días durante la semana, no estoy quebrantando la escritura. Eso en el fondo. O sea, si yo trabajo el día jueves, sí estoy quebrantando la escritura. Si trabajo el día viernes de esta semana, no estoy quebrantando la escritura. Eso es lo que en el fondo nos enseña. Y agradezco también tu comentario y pucha, fantástico, ustedes que pueden hacerlo, lo están haciendo así, de esa forma. Súper bueno. Sin duda que eso es una gran bendición. Vamos a seguir entonces, bueno, página 7, ¿cierto? Se hace el encendido de las velas, ahí mismo están todas las bendiciones. La página 8 nos habla, y acá entramos en la parte ya un poco más medular, nos habla de la primera copa. La primera copa es la de la santificación. Entendemos que son 4 copas las copas de Pesaj, ¿ya? Las 4 copas son la copa de la santificación, después tenemos la copa de la liberación, luego tenemos la copa de la redención, y luego tenemos la cuarta copa que se llama la copa de Eliyahu, ¿ya? De Elías. La copa de Elías. La copa más importante es la tercera copa, que es la copa de la redención, la copa de la Geulá, que eso sale casi al último del Seder, ¿ya? Voy a mencionarla porque ya son 20 para las 9, y en vista del tiempo capaz que no alcancemos a llegar allá, entonces prefiero mencionarla porque esta es la esencia de la fiesta. La esencia de la fiesta está en las 4 copas del vino, está en el matzá, y está en parte de las hierbas amargas, y en el relato de la escritura, ¿ya? Estos son los elementos más, cuando antes me preguntaban, estos son los elementos más importantes de la fiesta. Lo más importante de la fiesta son estos elementos. Entonces, partimos con la primera copa, después sigue otra parte más, luego viene la segunda copa, y luego viene la tercera copa, la copa de la redención. ¿Por qué hago este hincapié y por qué aprovecho? Lo voy a mencionar al tiro. Porque dice que cuando nos habla el Nuevo Testamento y narra cómo el Mesías, Yeshua, vivió la fiesta de Pesaj, de Pascua,
¿cierto? Dice que fueron con sus discípulos y él les dijo, ¿cierto? Vayan y busquen un lugar donde pasar la fiesta, ¿ya? Y ellos fueron y buscaron un lugar y él pasó la fiesta con ellos, que es cuando conocemos, ¿cierto? El relato donde dice alguien que está aquí me va a traicionar, ¿cierto? Y el que unta su plato con el mío, ese va a ser, bla, bla. Todo eso ocurre en la fiesta, durante la fiesta, el Seder de Pesaj, ¿ya? Y después cuando el Mesías dice, tomad, y toma una copa, ¿cierto? Bebed, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y cada vez que ustedes hagan esto en memoria de mí, cuando se refiere a eso, él está hablando específicamente de la tercera copa, la copa de la redención, la copa de la Geulá, de la redención. Entonces, esto es significativo. ¿Por qué? Porque esto se entiende... Sami, mira, encontré la porción, está en Lucas 22, para que lo lean. Bueno, está en mi pantalla también. Mira, en el versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, se entiende que él estaba haciendo el Seder de Pesaj, porque él le dijo que iba a celebrar Pesaj. Entonces, después de la cena, en los Seder del judaísmo tradicional, después de la cena, lo que viene es la copa de la redención. Entonces, dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, o sea, la copa de la redención, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. O sea, él le dio el sentido a la copa. Y eso. Adelante nomás, Sami, disculpa. Gracias por encontrar el pasaje. Entonces, por eso nosotros entendemos de que lo que después, años después y hasta los días de hoy se derivó como la Santa Cena nace de acá, sale de Pesaj, de la fiesta de Pesaj. La diferencia es que nosotros en el cristianismo no entendíamos el contexto de todo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que se tomó solamente los elementos de el vino y el pan, algunos entienden que el pan sin levadura, otros que es pan solamente, ¿ya? El vino y el pan, y se llevó a una Santa Cena, a una cena especial que se hace en cualquier día del año, no es relevante. En la iglesia que yo iba se hacía una vez al mes y tenía un momento súper bonito, ¿ya? Pero esto viene de acá, de la fiesta de Pesaj. Pesaj nos enseña de estas copas. De aquí sale este concepto. Entonces, cuando él habla no es coincidencia de que él haya tomado esa copa en particular, la copa de la redención, ¿ya? ¿Por qué? Porque la primera copa es de la santificación del Seder, de la fiesta de Pesaj, ¿ya? La segunda copa nos habla de la liberación, que tiene que ver con la liberación del pueblo, de la opresión que tenía en Misraim. Pero la tercera copa ya es la redención. La redención significa lo que toma el lugar de nosotros, o sea, nosotros somos redimidos. Significa que nuestro pecado, el Eterno lo borró, ¿ya? O lo escondió debajo de la alfombra, digámoslo así, puso la alfombra encima y se olvidó, ¿ya? Eso significa la redención, y significa que alguien pagó el precio de mi pecado, que me correspondía a mí pagar, por lo que yo había hecho. Alguien tomó ese lugar y pagó ese precio por mi pecado, y me redimió a mí, y me salvó de que yo tenga que morir. Otro murió. Eso es lo que significa la redención. Por eso el Cordero Pascual, ese simbolismo tan fuerte que tiene, porque acá obviamente durante la fiesta, ¿qué es lo que salva al pueblo del ángel de la muerte? Lo salva el cordero que ellos mataron. Ese cordero que tomaron su sangre, la pusieron en los dinteles de la puerta, ¿cierto? Y eso hizo que el ángel de la muerte no pasara por esa casa, sino que se saltara esa casa. Y eso es interesante. Y ponme aquí ojo, Maximiliano. Eso que pasó fue ¿para quién? Fue para el pueblo de Israel y para Egipto. Los egipcios también hicieron eso. Los egipcios también pusieron, algunos, los que creyeron lo que estaba pasando, también hicieron este acto y su primogénito no murió. Y el pueblo de Israel, que el Eterno le ordenó hacer eso, que no lo hizo, que no mató al cordero y no puso la sangre en la puerta, sí pasó el ángel de la muerte por esa casa. Y eso es súper importante, porque eso nos habla de que finalmente la redención, a través del Cordero Pascual, a través de Yeshua, de su sangre, es para todos, judíos y no judíos, Israel y no Israel. Por eso cualquiera puede acercarse a eso y tomar de esa sangre y tomarla como un símbolo en su vida. Eso es muy importante porque es esencial en la fiesta. Entender que en el fondo, de acá, de esta historia de Pesaj, de lo que pasó en la Escritura, que todo esto que nos narra Éxodo 12, hay que entender que cuando en la Escritura nos habla de Éxodo 12, esto todavía no ocurría.
y ya nos estaba dando los elementos de lo que iba a ser toda la fiesta de Pesaj de ahí en adelante. O sea, aquí en Éxodo 12, Dios estaba hablando en un tiempo presente, en un tiempo futuro y en un tiempo pasado. Eso es muy importante de entenderlo. Entonces, la fiesta de Pesaj tiene ese sentido, ¿ya? Entonces, en Éxodo 12 no nos habla de que eran 3 copas, 4 copas, que lo hicieron así, nos habla del pan sin levadura, nos habla de que comieron hierbas amargas, nos habla de que salieron corriendo, ¿cierto? Eso nos habla del relato, de la porción del Éxodo, nos habla de que los hijos van a preguntar, y qué le tienes que decir tú a los hijos. Eso nos habla Éxodo 12, pero eso todavía no ocurría, ¿ya? Entonces los rabinos después dijeron, bueno, la forma de llevar Pesaj, en base obviamente a mucho estudio, es de esta forma. La tradición enseñó que eran 4 copas y, como bien decía Felipe, Yeshua valida eso de que él guardó el ceder de Pesaj existente en esa época porque él tomó esa tercera copa después de haber cenado, ¿ya? Por eso es interesante. Y ahí esa tercera copa, que es la más importante, toma ese significado de la redención. Entonces él dice, cuando ustedes, como ustedes me imagino que deben saber, cuando ustedes hagan esto, cuando ustedes tomen esta copa, la tercera copa, la copa de la redención, háganlo en memoria de mí, por mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, por eso nosotros le damos toda la fuerza y la importancia al ceder en ese punto, que es el punto más cúlmine que hay, ¿ya? Donde todo el énfasis está puesto en el Mesías. Del mismo modo también cuando tomamos la matzá que viene ahí, y comemos esa matzá, lo hacemos como tal como narra el Nuevo Testamento, lo hacemos pensando en el Mesías, lo hacemos pensando que ese es su cuerpo y es lo más esencial para nosotros. Entonces, todo este ceder de Pesaj, como le decía, es un ceder que en el fondo va como escalando hasta que llega a este pic, ¿ya? Quise adelantarme por la hora que es, por si no llegáramos a alcanzar a llegar allá o si tuvieran que ir antes, porque eso es lo medular. Ustedes me dicen que es lo medular y esencial es eso no se puede eliminar, eso es Pesaj finalmente, ¿ya? Entonces, vamos a volver entonces como estábamos a la página 8, entonces la primera copa es la copa de la santificación, ¿ya? Se toma la copa, se dice una bendición, que es la que está acá en celeste, ¿ya? Y se toma esa copa y todos toman de esa copa. Uno hace esa copa, como digo, son 4 copas, le ponen más o menos la mitad de la copa de vino y cosa que todos los participantes que están en la mesa toman de esa copa, ¿ya? Después se dice el Shema Israel, que ya muchos lo deben conocer, que está en la página 8, ¿cierto? Acá sale en hebreo y luego sale en español, que es nuestra confesión de fe. Esto siempre lo hacemos, como ya saben, mirando en dirección a Jerusalén, mirando hacia el oriente, ¿ya? Y ahí sale, digamos, para que lo puedan decir en hebreo y español. Si les complica en hebreo, lo dicen solamente en español. Y después partimos con el lavado de manos. Ahí parte como la tradición en el fondo del lavado de manos. ¿Qué significa el lavado de manos? El lavado de manos es una purificación o es un ritual de purificación donde nosotros tratamos de dejar fuera toda impurificación, toda contaminación. Ese es el sentido que tiene. No es un sentido de que yo me voy a lavar las manos con jabón, no. Es un sentido ritual. Yo me lavo las manos, me echo agua y digo una bendición de purificación, ¿ya? Luego parto con el apio, las hierbas amargas, donde se toma un poco de apio. Nosotros también le agregamos a esto una lechuga, pero una lechuga que de repente idealmente que esté media verde, ¿ya? A todo esto, como les decía antes cuando partimos, ¿cuál es la recomendación? Que uno tenga todas estas cosas armadas de antemano. Por eso es bueno leer todo este ceder, estudiarlo para saber qué es lo que yo necesito. Y parte diciéndote esto. Entonces, ponemos un pocillo con apio y le ponemos unas hojas de lechuga, unas hojas que sean cómodas para comer, o sea, porque nosotros vamos a tomarlo con la mano y vamos a comer eso. Entonces la idea es que sea lo más cómodo posible también, no una tremenda hoja de lechuga para estar cortando mismo, que se ensucia todo. No, la idea es que sea como bien práctico, igual que el apio. Unos pedacitos de apio, no sé, 8 o 10 centímetros que en el fondo yo puedo comer, ¿ya? Y pongo un pocillito con agua salada. Creo que eso nos lo dice en el Sidur al principio, en el ceder. Lo pongo un pocillito con agua salada, con harta sal, cosa que se sienta, y yo tomo ese apio y lo unto en el agua salada con la lechuga y me lo como. Y siento esa amargura, ¿ya? ¿Y por qué siento esa amargura? En el fondo, como dice acá, los egipcios nombraron capataces sobre nosotros para afligirnos con dura labor. Esto está hablando en Éxodo.
Y los egipcios hicieron a servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Nosotros recordamos el tiempo en el cual nosotros estábamos esclavos. ¿Ya? Este ceder de alguna forma es como revivir ese tiempo, acordarnos de ese tiempo. Estamos siendo esclavos, entonces nos acordamos y comemos eso. Pasamos a la siguiente, que es el 8, en la página 10.8, la división de la matzá. Acá tienen que haber por lo menos 3 matzot, 3 panes sin levadura, ¿ya? Idealmente, como le digo, bueno, puede ser un pan o la misma matzá que venden, que estén como, tú lo dejas en un platito bonito, ¿ya? Esas 3, se saca la de al centro y se parte. ¿Qué significa esto? Tal como habían 3 cruces con 3 ladrones, al centro, ¿cierto?, estaba el Mesías, y su cuerpo fue partido. Ese es el simbolismo que tiene esto. Entonces sacamos el del centro, lo partimos, va a sonar, ¿ya?, con la matzá que venden, y la mitad la escondemos, la envolvemos en un pañito blanco, idealmente blanco, o una servilleta, qué sé yo, y esto generalmente, si hay niños, la idea es que uno lo esconde en un lugar que quede más o menos escondido, cosa que ellos lo puedan encontrar dependiendo de la edad que tengan, ¿ya? Así lo hacemos nosotros también para integrar a los niños y darle un poco más de dinamismo también al ceder, porque también es largo y es tedioso para ellos. Entonces, como figura ahí, y esto significa que el cuerpo del Mesías fue partido, ¿ya? Eso es lo que significa. Y después, al último de ese punto 10, sale, digamos, se lee una bendición de la situación en la cual está viviendo el pueblo de Israel. No la voy a ir leyendo. Al último, después de la página 10, dice Manish Taná, ¿qué diferencia? Y en el fondo son preguntas que hacen los sabios, que establecieron. ¿Por qué? Porque en el fondo, como lo digo, esto en función de la escritura, de lo que dice en Éxodo 12, el 25 al 27, ¿cierto? Y dice, y cuando entréis en la tierra que el Eterno nos dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vosotros le responderéis, este es el sacrificio de Pesach de Adonai, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel para cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, lo leo ¿por qué? Porque esto que estamos haciendo acá, cuando contamos estas preguntas, estamos cumpliendo con la Torá cuando dice que tus hijos te van a preguntar y que tú le tienes que contar a tus hijos qué es lo que pasó y qué es lo que estamos haciendo. Entonces los rabinos lo llevaron de esta forma a establecer qué diferencia. Entonces se hacen 4 preguntas, ¿ya? Estas preguntas pueden ser respondidas como pueden no ser respondidas, la verdad. Son preguntas que en el fondo son como reflexivas. Estas preguntas que hay acá, ¿ya? Después de esto, no las voy a leer para qué, vienen las 4 preguntas que hacen los hijos. Esto también es para integrar a la familia completa, y dice que los hijos también hacen sus preguntas, cada uno conforme a la edad que tiene, ¿ya? Dice, el hijo sabio, el hijo impío, o no creyente, suena feo impío, el hijo simple, o más chico, que no tiene una comprensión tan profunda, y el hijo incapacitado, que ni siquiera es capaz de preguntar, un bebé, un niño de 2, 3 años, y también habla del hijo ausente, o sea, incluso se reflexiona, se piensa en aquel hijo que no está presente, que uno le gustaría que estuviera presente. Entonces, bueno, se leen estas preguntas, se van leyendo solamente, ¿eh? También uno puede responderlas, si están esos hijos, se las puede responder en ese minuto, o también puede omitir, digamos, la respuesta. Y finalmente el versículo, la página 12, al último dice Magid, el relato. Esto es la historia de Israel, donde acá justamente el Eterno nos habla, nos dice que nosotros tenemos que contarle la historia a nuestros hijos. Nos pide contarle la historia. Entonces, esta es una fracción de la historia, por eso está narrado de esta forma, que uno le puede contar a sus hijos. Ahora, el Rab me decía, ¿qué pasa si la familia no tiene hijos? Es una mujer sola que no tiene hijos, o sus hijos no están participando dentro del ceder, porque ya son más grandes, tienen conciencia y en realidad no están, no corresponde a que lo celebren porque ellos han tomado sus decisiones y son adolescentes ya, que en realidad, como les digo, hacer esto quizás puede ser una carga para ellos. Entonces, en ese caso, bueno,
te la lees para ti mismo si quieres, como parte, digamos, de la historia, porque en el fondo a quién le vas a relatar, la haces para ti mismo. Si quisieras, también podrías, en el caso de los que estuvieran solos, omitir esa parte, pero eso finalmente es un relato. Después viene ya, aquí hablamos de la página 13, de la segunda copa, la copa de la liberación. Y acá ya empezamos ya a entrar un poco más en un proceso mucho más profundo, digámoslo así. ¿Se quedó pegado? Parece que sí. Sí, se quedó pegado. Sí, está pegado el Sami. Marce, ¿está ahí? Sí, está pegado, Sami. Samuel. No está. Se les cayó el internet en la casa al Samuel y a la Marce. Ya. Bueno, miren, Parece. lo que seguía, para aprovechar el tiempo, lo que seguía era la segunda copa, ya dijimos que eran 4, la segunda es la copa de la liberación, y como decía Samuel y como dice el texto, esta copa representa la liberación de Mitzrayim, de Egipto, ¿ya? Que es la liberación al final de nuestra esclavitud, del pecado, para nosotros sería también. Entonces, a ver, denme un minuto que me está llamando. Ya. Sí, estoy en eso, ya. Listo, chao. Ya, listo, continúo. Y bueno, esta copa, como les decía, representa la Copa de Liberación, y al beber de esta va de la mano con declarar las plagas que el Señor utilizó en aquel entonces para liberar al pueblo. Entonces lo que se hace es tomar la copa, mojar el dedo con el vino y empezar a señalar cada una de ellas en un plato circular, por lo general, y se empieza a marcar el plato en una de sus partes hasta completar una vuelta completa y bueno, también completar las 10 plagas, ¿ya? Y se van en el orden que está puesta en el ceder, ¿ya? Sería la plaga de la sangre, las ranas, los piojos, fieras salvajes, pestes, sarna, langosta, granizo, oscuridad y, por último, la muerte de los primogénitos. ¿Ok? Luego, como les comentó Samuel... Felipe. Sí, volviste. Genial. Sí, volví. Felipe, en ese punto de arriba, la idea es que cuando se hace eso, tú vas nombrando las plagas. Claro. O sea, se pone el punto, digamos, vas como en el sentido del reloj, hace un punto y luego dices, dam, la puedes decir en hebreo o en español, digamos, dam, sangre. Y la idea es como dar, no sé, 2 segundos, 3 segundos de reflexión, que en el fondo son las plagas que el Eterno puso sobre el pueblo, que en el fondo lo estaba, en cada plaga había muerte, en cada plaga había destrucción, no era una alegría, o sea, no lo recordamos con alegría, ni tampoco con rabia o con venganza, sino que lo recordamos en un sentido de empatía por ello, ¿ya? Con harta empatía, eso es lo que hacemos. Sí, continúa. No, continúa. Sí, ya. Bueno, después de eso tenemos el Oseh Shalom, que es una canción muy tradicional que se canta, ¿ya? Ahí sale también la letra de Oseh Shalom. Yo les sugiero que esta también la busquen con tiempo en YouTube. Si quieren, en el mismo grupo que estamos, yo también puedo mandarla, o si alguien la encuentra, la pone por ahí, que es sobre, bueno, habla de la canción de Oseh Shalom, que la podemos cantar, digamos, lo ideal es que la canten todos los que están ahí involucrados en sirviendo el servicio. Si no pueden, por último la pueden leer si quisieran. Esto también se puede prescindir de esta parte. Después, la página 14, el último dice Dayenu, que se alcanza a leer en la pantalla. Dayenu significa suficiente para nosotros, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos acá? Esto es bien bonito, donde nosotros hacemos una declaración
se va leyendo, la persona que va llevando el ceder de Pesaj va leyendo, y voy a leer la primera parte que dice, ahí se alcanza a leer abajito, dice, si él nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera hecho juicios contra los egipcios, hubiera sido suficiente para nosotros. Y la parte donde decimos, hubiera sido suficiente para nosotros, la decimos todos los presentes. Entonces, en el fondo, el que está a cargo del ceder, lee, va leyendo cada una de estas, llamémoslo así, afirmaciones, y después todos respondemos, hubiera sido suficiente para nosotros. O sea, todos reconocemos de que en realidad eso hubiera sido suficiente para nosotros, con que Dios hubiera hecho esto, ya hubiera sido suficiente, ¿ya? Pero Él hizo esto, y además hizo esto otro, y además hizo esto otro. O sea, nos va sumando y sumando y sumando bendiciones para estar agradecidos también. Eso es lo que apunta todo esto. Por eso hablando hubiera sido suficiente para nosotros.